La Constitución de Montecristi, en su artículo 416, enumera 13 principios para regir la política internacional del Ecuador. Examinaremos hoy algunas situaciones referentes a la aplicación de esos principios durante 4 años de Revolución Ciudadana con el Canciller de la República, economista Ricardo Patiño, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, economista. ¿Cómo está? Hola, Alfredo, ¿cómo está usted? Buen día. Feliz año. Igualmente, gracias. En los foros regionales e internacionales, ¿el Ecuador está alineado con algún bloque específico? ¿El ALBA, por ejemplo? Está formando parte, como debe hacerlo porque le corresponde por historia, por cultura, por antecedentes, en UNASUR, en América Latina y el Caribe fundamentalmente. Como todos los países del mundo, se integran en función de esos valores históricos que tienen y culturales. Históricos, es fundamental entenderlo así. No podemos estar desalineados, tenemos que estar trabajando a partir de un alineamiento que nos corresponde. Somos sudamericanos, somos latinoamericanos y por eso nuestra integración, no solamente nuestra integración, sino el esfuerzo, la iniciativa que el Ecuador ha tomado durante todo este tiempo ha sido para constituir UNASUR, para fortalecer UNASUR y también para constituir dentro de poco tiempo, esperamos en algunos años más, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. En efecto, así funciona la política internacional en función de bloques regionales. Ahora, lo importante es ver cómo funciona eso. Hay un caso en que ese alineamiento no ha guardado coherencia con los principios estipulados en el artículo 416 de la Constitución, que es en el conflicto de Nicaragua con Costa Rica en la OEA, porque los miembros del ALBA no votaron a favor de la moción para que Nicaragua retire sus tropas de territorio costarricense. Ecuador se abstuvo. ¿Por qué el Ecuador se abstuvo cuando, según el principio 2 del artículo 416 de la Constitución, se propugna la solución pacífica de controversias y rechaza la amenaza y el uso de la fuerza? ¿No le parece que deberíamos haber votado a favor de la moción que se aprobó incluso por una mayoría de 21 votos? No me parece, porque ahí dice justamente, propugna la solución pacífica de las controversias. ¿Qué hizo el Ecuador? ¿Qué decisión tomamos nosotros? Y el uso de la amenaza, de la fuerza, eso, porque es parecido cuando nos amenazaron con Colombia, digamos, en lo de Angostura, ¿no? Y era decir que se retire, la moción decía que se retiren las tropas de Nicaragua del territorio de Costa Rica. A ver, ¿qué es lo que pasó allí? A ver. Hubo una diferencia de interpretación entre los dos países, porque Nicaragua decía que estaba en su territorio, Costa Rica decía que no estaba en su territorio. Ese lugar en donde personas nicaragüenses, posiblemente o calificados por Costa Rica como militares, estaban, es una zona pantanosa de un espacio, de un territorio que se considera limítrofe entre los dos países y que es parte, digamos, de la terminación de un río, en donde hay alguna confusión en términos de la ubicación exacta. Ese territorio, ese pedacito que es 1 kilómetro cuadrado, ¿es de Nicaragua o es de Costa Rica? Había una confusión. Cuando se produce la diferencia, esta información en los medios de comunicación, inmediatamente, y por eso le digo que nosotros somos muy cumplidores de nuestra Constitución, dice, propugna la solución pacífica. Inmediatamente, con el permiso del presidente Correa, llamé al canciller de Costa Rica y al canciller de Nicaragua, a ambos, el día siguiente, y les dije, el Ecuador, que todavía ocupaba la presidencia pro tempore de UNASUR, está dispuesto a generar un nivel de diálogo entre ustedes. Si ustedes quieren, podemos hacerlo de la manera que a ustedes mejor les parezca. Podemos invitar a algunos presidentes a Quito para conversar con ustedes, a presidentes, amigos, con quienes ustedes se sientan cómodos, para conversar sobre este tema. Uno de los países, no quiero decir quién porque es muy delicado hacerlo, uno de los países nos dijo inmediatamente, sí, estamos de acuerdo, ministro, convoque usted la reunión, lo queremos hacer. El otro país no nos contestó inmediatamente, dije que lo iba a consultar con su presidencia, nos contestó a los 4 días. Cuando a los 4 días nos contestó, desafortunadamente, el otro país ya no lo quería hacer porque consideraba que los tiempos habían pasado y además ya se había radicado el problema, el tema, en la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, ya había pasado a otro espacio para ser discutido. Y ese es el espacio adecuado para discutir y resolver
un diferendo sobre el que antes ya se había pronunciado ese espacio de definición de justicia, ese Tribunal de Justicia. Por tanto, ya no tenía sentido, porque además Nicaragua había manifestado su no aceptación de que la OEA interviniera en un tema que tiene que intervenir otro espacio y no justamente la OEA, porque no le corresponde a la OEA definir si ese es un territorio de Nicaragua o de Costa Rica, sino a otro, bueno, en todo caso, a otra instancia. Esa es la razón. De tal manera que quiero decir que nosotros, pero además nosotros no solamente nos abstuvimos de votar, hay que decirlo, nosotros actuamos, nosotros tenemos iniciativa internacional y tratamos de generar un nivel de diálogo entre los dos países y después permanentemente hemos estado insistiendo con ellos, con los países que estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros vamos a seguir. A ver, ministro, avancemos hacia otro tema. Vamos. Mientras en el ALBA se avanza con el TCP, o Tratado de Comercio con Nuestros Pueblos, que es con países con los que tenemos realmente modestas relaciones comerciales, a excepción de Venezuela, que son importantes, veamos también qué se ha hecho con nuestros principales socios comerciales. Los dos más importantes compradores mundiales, pues, que son Estados Unidos y la Unión Europea. Con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ante la imposibilidad de negociar un tratado o convenio que sustituya a las preferencias antidrogas o al TLC, debido a la falta de autorización del Congreso de Estados Unidos para que el gobierno de Washington pueda en estos momentos negociar este tipo de acuerdo, ¿qué es lo que el Ecuador está planteando al gobierno americano para darle estabilidad a esas preferencias arancelarias que son fundamentales para la economía ecuatoriana? Estamos planteando que lleguemos a establecer un acuerdo de comercio para el desarrollo, no un tratado de libre comercio. Un tratado de libre comercio nos arruinaría. Pero por eso justamente, pero el problema es que ellos no pueden negociar, ellos necesitan la Trade Promotion Authority. En estos momentos el Congreso no se la ha dado. Entonces, esa iniciativa que ha presentado el gobierno del Ecuador es una iniciativa razonable, pero tiene la imposibilidad de que no funcione. Entonces, en este interín, ¿qué es lo que se trata para que esto de que no hayan estas renovaciones de pocos meses, pocas semanas? Porque el acuerdo agrícola de la Organización Mundial de Comercio, que es ley en Estados Unidos, manda que los productos de los países, los productos agrícolas de los países que luchan contra la droga, deben estar exonerados totalmente de aranceles. Por ejemplo, eso es ley desde hace 15 años. Entonces, en ese sentido me refería yo. Mientras se puede negociar un tratado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos planteando? Seguimos planteando la aplicación de la TPDA. Para nosotros esto es fundamental. Creemos que un gobierno amigo, y esperamos y suponemos que el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno amigo con el Ecuador, y además respetuoso de los acuerdos que tenemos, debe de seguir aplicando las preferencias arancelarias andinas que nos corresponden por el acuerdo que tenemos. Mientras sea posible encontrar otro tipo de acuerdos como un acuerdo de comercio para el desarrollo, que es razonable entre nuestros países. Y yo solamente quiero decirle, para que no sean solamente mis opiniones personales o las opiniones del gobierno nacional, que le preguntemos a los productores mexicanos, como les he dicho con el TLC, o que les preguntemos a los productores ecuatorianos y a los exportadores ecuatorianos qué les habría pasado si nosotros tuviéramos firmado... No, eso está claro, ministro, ese TLC es un desastre muy mal negociado. Pero mire usted cómo se le promocionaba, cómo se nos dijo tantas cosas. Bueno, pero esas etapas ya están superadas. Esas son cosas que yo creo que ya son irreversibles dentro de este proceso que está viviendo el país. Qué bueno que hayamos superado eso. Ahora vamos con la Unión Europea. Se dijo que en septiembre se reiniciarían las negociaciones para un acuerdo de asociación, no de libre comercio, que asegure las preferencias arancelarias para nuestros productos, especialmente para el banano, que es el principal producto de exportación del sector privado, que está amenazado porque estaría en desventaja frente a nuestros competidores de Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá, que ya tienen acuerdos de asociación con la Unión Europea. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha ocurrido en estos 4 meses desde septiembre? Porque no se ha dicho nada. Usted me acuerdo que aquí me dijo hace unos 6 meses, fue en julio, de que iba a haber esta negociación a partir de septiembre. ¿Qué ha pasado? A ver, las negociaciones se inician, se desarrollan, o en el caso nuestro se reanudan, cuando hay acuerdo de reanudarlas. Nosotros planteamos inmediatamente que queríamos reanudar las negociaciones, porque fue además una disposición clara del presidente en este sentido. Sin embargo, la Unión Europea ha querido ver si hay condiciones más o menos razonables para llegar a un acuerdo final.
y ellos tienen algunos temas que les preocupan. A ellos les preocupa la posibilidad de participar muy activamente y con mucha libertad en nuestro país para las compras públicas, para participar en los contratos de infraestructura de nuestro país. Hay una discusión sobre el tema de la biodiversidad, ¿Pero son insalvables esas diferencias o se decía que a través del Código de la Producción se podrían limar esas diferencias? Quiero decirle, Alfredo, que nosotros justamente hemos invitado a la Unión Europea a retomar la negociación y les hemos dicho, aquí están estos aspectos de nuestra legislación, de nuestra Constitución. Nosotros protegemos la producción nacional, nosotros cuidamos nuestra biodiversidad, nosotros queremos que los constructores ecuatorianos sean los que primero participen en cualquier concurso que implique la construcción de carreteras, de puentes, etcétera, porque queremos que aquí se genere el empleo, que aquí se quede la riqueza. Bueno, pero generalmente, por ejemplo, después de eso, tipo de cosas no hay interés de los extranjeros sobre cuestiones de carretera. Tal vez en otros proyectos como los hidroeléctricos, que ahora mismo se están haciendo gestiones con Rusia, con China, por ejemplo, para participar, claro, y que podrían estar incluidos los europeos, donde hay... Así es, igual. Y les hemos dicho que están invitados a eso, pero no podemos nosotros aceptar que estén en igualdad de condiciones que los productores, que los constructores ecuatorianos. Y por esta razón les hemos dicho que hay ese tipo de planteamientos, ese tipo de políticas que están definidas en nuestro gobierno. Y ellos están pensando si volver a ponerse en la mesa, si volver a sentarse en la mesa de negociaciones con nosotros. Nosotros los hemos invitado. Pero así como van las está cosas, la invitación puesta y estamos esperando la respuesta. Y nosotros lo hemos dicho, tenemos toda la voluntad de llegar a un acuerdo porque sabemos que es muy importante para nuestro país. No podemos dejar de reconocer la importancia que la Unión Europea tiene. Pero también nosotros decimos, estas son las condiciones que nosotros planteamos, así como ellos también tienen las condiciones de ellos. Esa es la realidad y la diferencia, como usted sabe, de desarrollo de los dos países, de nuestro país con esa región es inmensa y por tanto tenemos que cuidar la producción nacional. Eso lo hacemos. La condición de país en desarrollo con uno desarrollado, eso es fundamental y lo garantizan los tratados internacionales. Ministro, le agradezco su participación en Contacto Directo. Gracias a usted.